Creo que estamos enfrentando una crisis de una incapacidad del Estado de enfrentar un fenómeno que es mundial, que es internacional, que es de dimensiones desconocidas, que nunca antes lo habíamos vivido, y no dan las instituciones, y no dan porque las leyes, porque siempre le echan culpa a la elaboración de la ley. No, los jueces, sobre todo a nivel de la Corte Suprema, pueden dictar jurisprudencia, dar criterios. Y la verdad es que sin la colaboración eficaz dio motivo a toda una legislación, pero tiene que aplicarse con criterio. Cuando se habla de colaboración eficaz, tiene que llevar efectivamente a la desactivación de un grupo criminal la información, porque si no es una mera argucia. Y lo que pasa es que los tribunales se comen las argucias, en el fondo por incapacidad de investigar mejor o por flojera. Aquí se resuelven muchos casos sin investigar. Se cierran para poderlos decir que tienen resuelto tantos casos. O sea, esto viene haciendo crisis hace mucho tiempo. Pero, insisto, la causa de lo que está pasando son múltiples. La policía no tiene inteligencia para investigar estos casos. No están preparados. Y basta ver a los carabineros agredidos. Yo vi una imagen de 2 carabineros agredidos por unos muchachones que no sabían qué hacer. O sea, no están preparados para la tarea que los están lanzando. Porque cuando se le ha dado recursos a Carabineros para que prepare a su personal, se han gastado la plata en otras cosas. Entonces el carabinero que está ahí, en el lugar de riesgo, llega sin preparación, sin equipo suficiente y sin un sistema de trabajo acorde a los nuevos delitos que está enfrentando el país. Y pasa lo mismo en la Fiscalía y pasa lo mismo en los tribunales. Y por otro lado, yo quiero decirle al ministro, con todo el respeto al ministro Delgado, esto es insólita la explicación que él da. Yo había escuchado siempre a los gobiernos decir que la culpa la tiene el gobierno anterior, pero nunca había escuchado a alguien que dijera que la culpa la tiene el gobierno que viene. Sí. Oye, yo no sé lo que está pasando. Este gobierno le ha echado la culpa al anterior y al que viene. Claro, pero ya en materia de migración la culpa es de Bachelet. Claro. El gobierno partió con ese discurso, impulsó esta ley que venía también del gobierno Bachelet y del anterior gobierno de Piñera. Y ahora le echa la culpa al gobierno anterior, al gobierno futuro, al Tribunal Constitucional, porque culpa a los parlamentarios que recurren al Tribunal Constitucional en contra de algunos artículos de la ley de migraciones, y el Tribunal Constitucional acoge parte de ese requerimiento. Entonces también es culpa del Tribunal Constitucional. Y es culpa de los fiscales y es culpa de los jueces. Para ser es de todos menos del gobierno. Delgado, cuando hablaba de la reconducción como herramienta para los efectos, que era lo más importante que tenía, la reconducción quiere decir básicamente la devolución inmediata. Es como el acta 14 que tiene los Estados Unidos. Te pillan con un pie en Estados Unidos que tú no tienes papeles, te suena a un avión y te deportan inmediatamente o te botan en la frontera al otro lado. Claro, lo que pasa es que el gobierno de Chile es suscriptor de tratados internacionales y el principio de no devolución, justamente porque las personas se pueden morir en el desierto o en el Mediterráneo, está entre los tratados. Bueno, y por eso mismo que ¿cómo se les ocurre hacer una ley con un artículo que es abiertamente inconstitucional en conformidad a la Constitución del 80, que saben que si llegan al Tribunal Constitucional te lo van a echar abajo? Primero, es una estupidez de quien presenta esa ley, perdón, que para todos los que participaron en aquella. Y por otro lado, se te genera el problema que me da mucha vergüenza un ministro de Estado diciéndole, por favor, no recurran a las Cortes, presentar recursos de protección, porque lo más probable es que los van a ganar. Y en definitiva van a dejar sin efecto todos los actos administrativos de expulsión. O sea, por un lado te dice, voy a expulsarlos a todos administrativamente y por decreto judicial, y por otro lado te digo, por favor, no vayan a las Cortes, porque si van a la Corte, eventualmente van a echar abajo todas las expulsiones. Entonces, de verdad, te da vergüenza. Es que sabéis lo que pasa, Claudio, disculpa, Juli, es que hay una gran farsa aquí con los decretos de expulsión. Hay que hacer la distinción, y yo creo que me dio la impresión de que el ministro Delgado se confundió, porque hay decretos de expulsión judicial que los dictan los jueces. Exacto. Para delincuentes. Son personas que delinquen, son personas extranjeras que delinquen en Chile. Más fácil. Lo que pasa es que la 18.016 establece la posibilidad de que haya un cumplimiento alternativo de la pena. Claro. Y en definitiva, para extranjeros existe el cumplimiento alternativo de la pena como la expulsión, que es como una forma de cumplir la pena. Y por eso que lo dicta un juez de garantía, un juez de lo penal, cuando en definitiva está condenando a alguien. Tú en Chile cumples una cierta cantidad de tiempo de tu condena y después el ministro... No, tu pena la cumples con la expulsión. Tú sancionas.
expulsión. Con la expulsión fuera tu sanción. Eso es lo que te dejan en la frontera libre. Exacto. Pero la segunda manera de expulsar es el decreto de expulsión administrativa. Y eso existe en la nueva ley, existía en la ley anterior también. Ahora hay menos requisitos, desde luego. Pero las personas que se suben a los charter, esas personas que han subido y que el ministro dice que ¿por qué ponen el foco en el overol blanco? Esas personas eran expulsiones judiciales, no eran expulsiones administrativas. Es más, las expulsiones administrativas no se están ejecutando. Hasta el mediados del año pasado, que fue la última vez que yo recabé información, había 16.000 decretos de expulsión administrativa sin ejecutar. ¿Y quién ejecuta esas expulsiones? Entonces, el gobierno se cuenta un cuento, pone militares en la frontera y dice no van a pasar los migrantes. Decreta expulsiones, que son papeles que están firmados, miles y miles y 16.000 papeles firmados, pero no expulsa a las personas que tiene que expulsar. Entonces es puro populismo penal, migratorio, legal, discursivo, y no prepara, como dice el senador, a la policía para enfrentar la situación de delincuencia, que no es lo mismo que la crisis migratoria, son cosas distintas. Por supuesto que las crisis llaman a oportunismos delincuenciales. Exacto. Eso sí ocurre. Pero hay que hacerse cargo de los problemas de fondo y dejar de inventar soluciones que son de papel. Pero cuando tú dices pone a militares en la frontera, fiscal, me gustaría saber su opinión, porque lo que el mismo ministro Delgado dice es que actualmente hay 40 efectivos en Colchane, policiales, y 110 efectivos de las Fuerzas Armadas para una frontera que es kilométrica. Sí, o sea, lo vemos todos los días. Está el auto de los militares, pasan por acá los migrantes, el auto se corre para acá, pasan por acá. Entonces, o sea, no sé qué explicación en el fondo, porque echarle la culpa a todos si ya estamos en este zapato chino. El punto es cómo salimos de este zapato chino, cómo hacemos que vuelva a ser una ciudad segura y cómo hacemos también para darle todo lo necesario a la Fiscalía de Tarapacá para que pueda perseguir crímenes que no estamos acostumbrados. Fiscal. Sí, efectivamente, la circunstancia de existir Fuerzas Armadas, un contingente militar en la frontera. Claro, se intentó hacer presencia, ¿no es cierto?, una serie de circunstancias que podría eventualmente inhibir el cruce de la frontera, pero yo creo que no ha sido así. Además que los efectivos militares no tenían facultades para detener o algo así, sino que incluso a veces andaban acompañados de un carabinero para que él ejerciera la función de control. ¿Cómo se llama? La detención propiamente. Entonces no tuvo el efecto, creo yo, que se esperaba, y la frontera, como usted bien dice, es amplísima, ¿no es cierto? Estamos hablando de como 400 kilómetros de frontera que no hay cómo controlarla, pero sí, yo insisto que esto es como un embudo. Nadie va a cruzar el desierto caminando, no lo va a hacer nadie porque va a correr riesgo de morirse, ¿no es cierto? Todo confluye, es como en un embudo, por la misma carretera que llega a Iquique o llega al Hospicio, ¿no es cierto? Y que luego se va hacia Antofagasta por la Ruta 5 Norte o por la carretera costera. Entonces es muy fácil, creo yo, establecer ciertos controles, de que podamos registrar a las personas, que podamos conocer quién viene entrando. Yo no sé cuántos... a ver, el aeropuerto de Pudahuel, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Arturo Merino Benítez, ¿no es cierto?, recibe diariamente, hablemos en tiempos normales, de miles de personas que vienen del extranjero. Y pasan todos por una ventanilla, ¿o no? ¿No es cierto? Yo no veo cómo aquí, con los recursos necesarios, esto puede ser millonario, pero es muy importante, cómo no podemos establecer puntos de control donde la gente vaya entrando, se registre, muestre su documentación, se le pueda sacar una fotografía o qué sé yo. Todo eso es lo que uno pide mínimo, porque es lo que a uno le exigen mínimamente en cualquier país del mundo. Es que eso es lo que no se entiende, de hecho, estos puntos de control que usted dice, porque yo creo que se espera que todos se autodenuncien. Sí, pero sabemos que el porcentaje de los que no se autodenuncian es altísimo. Es muchísima gente la que tiene el dinero de al tiro contratar estos buses piratas y bajar de Colchane a Iquique, de Iquique a Antofagasta, o otros que lo hacen caminando, como dice usted, fiscal. Pero que incluso el autodenuncia no implica, ¿no es cierto?, darle una especie de salvoconducto que quede con foto, con huella y saber quién es la persona que pasó. Hay un registro mínimo, por supuesto, pero anotamos en un cuaderno, digamos. Oiga, fiscal, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Usted estaría de acuerdo con generar o crear en Chile una policía migratoria como la que existe en Estados Unidos?
problema, o sea, yo creo que este fenómeno migratorio, ya ustedes hablaban, ¿no es cierto?, circulan en este momento 6, 7 millones de una sola nacionalidad por América o hacia otros países del mundo. Yo creo que este es un fenómeno que hay que sentar a ver cómo lo vamos a controlar de algún modo. Si yo no quiero ir contra del derecho a la migración, no, pero evidentemente, ¿no es cierto?, requiere de algún mínimo control, porque si no, echemos abajo todas las fronteras, entonces que no haya ningún control de ningún tipo para ninguna parte y se acabó, digamos. Si va a ser así, bueno, será así, pero mientras no sea así, hay que hacer algo, ¿no? Fiscal, cuando además, hablamos senador, aprovechando que está el fiscal, hay ciertos problemas prácticos en las soluciones. Por ejemplo, esto yo se lo pregunté al subsecretario Gali en una de las tantas oportunidades que se discutió este tema en el Senado hace creo que unos 2 meses atrás, quizá un poco más, 2 meses y medio. Y yo le dije, oiga, ¿y qué va a hacer con estos migrantes que usted está deteniendo? ¿Los va a expulsar? Pregunto, ¿a dónde se los va a expulsar? ¿Se los va a mandar a los peruanos para tener problemas después con Perú? ¿De que Chile le está pasando el problema al país de al lado, o a Argentina, o a Bolivia? Con países con los que además tenemos relaciones complejas, digamos las cosas como son. ¿O lo tiene que mandar al país de origen? Si hay 500.000 venezolanos, ¿vamos a hacer 500.000 pasajeros en avión para ir a dejarlos a Venezuela? O sea, todas estas cosas que se hacen para la televisión están fracasando absolutamente. Esos son anuncios para que la gente se sienta contenta. Esas imágenes de las personas con estos mamelucos blancos encadenados es grotesco. No le hizo ningún favor al país, ni tampoco a nivel internacional como imagen país. Si son delincuentes, en Chile se les investiga, se les sanciona. Y lo que se hace es un convenio con el país de origen para que la pena la cumpla en el país de origen, donde probablemente tenga antecedentes penales y por lo tanto acumule. Y mandas el problema. Pero lo puedes hacer con los delincuentes, con grupos acotados. No puedes obligar expulsando a cientos de miles de familias con niños, con mujeres. Entonces lo que tenemos que hacer es un acuerdo a nivel de América Latina de cómo nos distribuimos este problema de las migraciones, que son cada día más graves, en la medida que hay más inestabilidad política en el continente y además económica. La pandemia sin duda también es un factor que está explicando la magnitud de lo que está pasando. Entonces no todo es una solución represiva. Tienen que buscar soluciones más creativas. Lo peor es cuando los migrantes están en Chile tratando de regularizar su situación y pasan años sin que el Ministerio del Interior pueda resolver el entregarle el pase para que esté legalmente en Chile y saber dónde está, dónde trabaja, que pague sus impuestos, que se gane la vida. No se hace eso, entonces no cumple el Estado sus funciones esenciales, pues, ministro, y usted viene a alegar contra todos los otros poderes del Estado cuando su ministerio no hace la pega. En Chile sí hay policía especializada en temas migratorios, la PDI. La PDI. La PDI tiene esa función. Una unidad, creo que una policía migratoria que persiga la migración irregular. Va a tener que probablemente, porque las instituciones se crean según las necesidades, es probable, estoy de acuerdo con eso, que hay que buscar la posibilidad de crear una policía especializada de mayor magnitud. Exacto. Con más inteligencia, con más recursos, con más atribuciones, con más facultades. Pero no olviden lo siguiente, hay problemas sociales que no todo es represión. Porque no se puede simplemente reprimir. ¿Por qué en el norte se produjo esto? Porque la gente entra en forma irregular, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde viene. Además, probablemente la documentación es falsa, así que si tú averiguas en el país de origen, no existe la persona. No puedes saber cuáles son los antecedentes. Pero sí necesitamos ponerle inteligencia y, segundo, medidas de recepción de migrantes para que sea un ingreso ordenado, legal y formal. No olviden que hay más de 1 millón de chilenos viviendo en el extranjero. Si nosotros empezamos a reprimir a todos los migrantes simplemente por el volumen, los chilenos que están viviendo en el extranjero van a empezar a pasar mal, pues. Porque estudian en universidades peruanas, estudian en universidades ecuatorianas, colombianas. Muchos han vivido o viven en Venezuela, ni hablar en Europa. Entonces existe lo que se llama el principio de reciprocidad. Como te tratan, o sea, como tú tratas al extranjero, te tratan a ti. Y ese ha sido un tema de incordio permanente con algunos gobiernos vecinales por lo que está pasando con los migrantes en nuestro país. Porque créame que los consulados y las embajadas están muy atentas a cómo se están tratando los extranjeros. No vaya a ser que nos rebote a nosotros y empiecen a maltratar a los chilenos que estudian, trabajan, viven o hacen negocio en el extranjero.